Hola, Juan Felipe. Profe, buenos días. Vamos a empezar, profe. Listo, sí, ahora sí me escuchas. Sí, profe. Ya está Listo, muy buenos días a grabando. todos. Sí, señor, ya estamos grabando. Ya está grabando, sí, señor. Muy buenos Súper. días, bienvenidos a todos al Seminario Mayor del Programa de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Antioquia. Hoy nos acompaña el doctor Juan Felipe Blanco Galeano, presidente del programa, y va a hablarnos sobre alus valgus y juanetillo. Doctor Juan Felipe, muy buenos días, adelante. Muchas gracias, profe. Muy buenos días para todos. Gracias al profe por la presentación. Vamos a dar inicio entonces al seminario mayor del día de hoy. Estos son los objetivos que me tracé para la charla: reconocer los parámetros clínicos y radiológicos para el diagnóstico de estas dos patologías, definir la pertinencia del manejo ortopédico y conocer las diferentes técnicas quirúrgicas y las indicaciones que tenemos para las mismas. Vamos a empezar hablando por el alus valgus. Se reconoce el alus valgus como la prominencia medial que se presenta por el varo que presenta el metatarso, que posteriormente se va a generar un varo el varo del metatarso que generalmente va a generar un valgo del hallux. Esta es una patología frecuente, se entiende una incidencia más o menos entre el 20 y el 30% en la población general. Va a ser mucho más frecuente en las mujeres, alrededor de un 90% de los pacientes que son sintomáticos. Hay una proporción de 3 a 1 de respecto entre la mujer y el hombre, y suele ser bilateral hasta en el 84% de los pacientes. Hablando un poco de anatomía, esa columna medial está conformada por la primera cuña, el primer metatarso y el hallux. Va a estar estabilizado la articulación metatarsofalágica por un complejo sesamoideo que lo componen ambos sesamoideos, que están estabilizados por los ligamentos colateral, medial y lateral, y por el ligamento suspensorio o ligamento metatarsosesamoideo. Aparte de eso, la cápsula y el músculo abductor del hallux hacen parte de este complejo, que es lo que va a brindar como una hamaca de sostén al metatarso y a la articulación, lo que va a ayudar pues a la estabilización. La irrigación está dada por la primera arteria dorsal y plantar. Ingresa por una arteria nutricia que ingresa lateral y dorsal, medial y dorsal en el tercio, en la unión de los dos tercios proximales con el tercio distal. La etiología que se conoce pueden ser múltiples, pueden ser intrínseco, extrínseco o genéticos. Dentro de los extrínsecos tenemos la genética, que hace parte fundamental de esta patología. Se ha reconocido, según los estudios, que entre el 85 y el 95% de los pacientes que tienen alus valgus familiar en primer y segundo grado pueden padecer de esta patología. El pie plano se ha asociado también al alus valgus, ya que esto va a generar una pronación del metatarso y va a generar una inestabilidad de esa columna, lo que va a terminar en una desviación del metatarso y posteriormente del hallux. La hipermovilidad de la articulación tarso-metatarsiana también está involucrada, sobre todo pues en pacientes que tienen patologías asociadas al conágeno. Dentro de los extrínsecos, el más importante y del que de pronto se ha hablado más es el uso de calzado con una punta ajustada, que es lo que de pronto ha demostrado que tiene más relación en esta patología, y por lo cual lo hace más frecuente en las mujeres. Se ha documentado en las personas pues, que no usan calzado, que la incidencia de esta patología, la prevalencia puede ser de más o menos el 2% respecto al 30% de la población que usa calzado. También puede estar asociado al tipo de ocupación que tenga el paciente, y también asociado a traumas. La fisiopatología, son múltiples las teorías que se han postulado para el desarrollo de esta patología, pero la que más ha tomado fuerza es una inestabilidad combinada tanto de la parte
ósea como de la parte de tejidos blandos. Al haber una inestabilidad en la articulación tarsometatarsiana y los efectos intrínsecos y extrínsecos desencadenantes, va a generar que haya un varo de ese metatarso. Al generar el varo del metatarso, al tener una unión de ese complejo sesamoideo que va unido a la parte proximal de la falange medial, y que ese complejo también va unido al metatarso, al segundo metatarso, va a ser como un ancla, lo que va a hacer que el hallux se desvíe hacia, pues que haga un valgo el metatarso. Posterior a esto, va a haber una pronación del metatarso, y las fuerzas deformantes de esta patología, que van a ser sobre todo el flexor y el extensor largo del hallux, van a generar una tracción y van a acelerar mucho más esa desviación del hallux. Puede generar subluxación, o en casos más severos va a haber una luxación metatarsofalágica. Va a haber una alteración de la marcha por la distribución de las cargas, y por lo general estos pacientes van a generar una metatarsalgia de transferencia. En la presentación clínica, el paciente por lo general va a consultar por una prominencia ósea medial, que le puede generar dolor. La gran mayoría de pacientes van a consultar por dolor, otros van a presentar limitaciones, ya sea porque no pueden hacer una actividad física adecuada, porque les molesta, o porque no pueden usar algún tipo de calzado específico. También pueden consultar porque esta deformidad les genera vergüenza y no se quieren exponer a público, sobre todo cuando van a tener pues, los pies descalzos. Puede haber una rigidez tanto en la articulación tarsometatarsiana como en la metatarsofalágica. Como lo dije previamente, puede haber una metatarsalgia del segundo al quinto dedo, por eso es muy importante evaluar las queratosis plantares que pueden presentar esos pacientes. Puede haber deformidades en dedos menores, en martillo o en mazo, y también puede haber un pie plano. El diagnóstico por imagen, básicamente el estudio más importante va a ser la radiografía AP y lateral con carga. Es muy importante que esto se haga en carga, porque esto es lo que nos va a definir los ángulos, que ahorita más adelante los voy a mostrar, y lo que nos va a definir el tratamiento quirúrgico. La radiografía AP va a ser la más importante. Podemos medir la deformidad y también planear el tratamiento quirúrgico, y en la lateral, en la proyección lateral, podemos evidenciar si hay artrosis en la articulación tarsometatarsiana o en la metatarsofalágica, y definir también si hay inestabilidad. Se habla también de una tomografía con carga, que es un estudio que nos va a caracterizar mejor la deformidad que tenga esta articulación, nos puede identificar mejor la artrosis que tengan ambas articulaciones, pero es un estudio que tiene poca disponibilidad, y según los estudios, el uso pues, de esta tomografía no hace cambios pues, como en el tratamiento. Estos son los ángulos que vamos a identificar en la radiografía AP con carga. Estos son los más importantes: el ángulo del hallux, el ángulo articular del metatarso distal, que también se conoce como el DMMA, y el ángulo intermetatarsiano, que es de los ángulos más importantes pues, que debemos medir. El ángulo del hallux es la intersección pues, entre la línea diaficiaria del metatarso y el hallux. Lo normal es que este ángulo sea por debajo de 15. Cuando está por encima de 15 y por debajo de 15, se considera que es una desviación leve, moderado entre 20 y 40, y grave por encima de 40. El ángulo intermetatarsiano, este es el ángulo de los ángulos más importantes, ya que con este podemos hacer el enfoque terapéutico inicial de estos pacientes. Es el ángulo de la intersección entre el primer y el segundo metatarsiano. Se considera normal cuando este es menor de 9. Se va a considerar una desviación leve cuando es menor de 11, moderado entre 12 y 16, y grave cuando está por encima de 16.
Y el ángulo articular del metatarso distal, lo normal es que sea por debajo de 6, anormal se va a considerar por encima de 6. La rotación la podemos evaluar tanto en la radiografía como en la tomografía. En la radiografía lo que se recomienda, esta es como un esquema en el cual podemos definir más o menos cuál es el grado de rotación que pueda tener ese metatarso. Normalmente la cabeza del metatarso tiene una forma cuadrada, lo normal es que ese ángulo sea por debajo de 10, se va a considerar que hay una rotación leve cuando es entre 10 y 20, entonces lo que empezamos a ver es que ya esa cabeza de ese metatarso ya no se ve cuadrada, sino que se va a empezar a ver redonda, como lo vemos en el grado moderado, que es de 20 a 30, y ya en el grado severo vemos una cabeza del metatarso que es completamente redonda, pero también nos podemos guiar por la ubicación de los sesamoideos. Y en la tomografía, que es como el estudio pues, más fidedigno para mostrarnos esa rotación de ese metatarso, se debe hacer en carga, y esta sería más o menos como la medida que se haría en la tomografía. Esta es la clasificación, entonces se va a clasificar como leve, moderado o severo, dependiendo de los grados entre la articulación intermetatarsiana y la articulación metatarsofalángica. Para el tratamiento conservador, es un tratamiento que va a estar más como dado al paciente hacia el confort para aliviar síntomas, no es una medida que vaya a ser efectiva para corregir deformidades en estos pacientes. Se puede hacer con cintas adhesivas, con protectores de silicona, con férulas nocturnas. También se pueden, y lo que se recomienda en estos pacientes es que no usen calzado que sea de punta estrecha, sino zapatos que sean de punta cuadrada y ancha y que sean de un material flexible. Del tratamiento quirúrgico se conocen muchas técnicas, hay más de 150 técnicas descritas, ninguna técnica va a ser superior o no va a corregir todos los ángulos o no va a ser la apropiada para corregir todas las deformidades que pueda tener el paciente. El tratamiento está basado en osteotomías. Estas osteotomías pueden ser distales, diaficiarias o proximales. Entre más proximal sea la osteotomía, mayor poder correctivo va a tener. Y los procedimientos sobre los tejidos blandos y las osteotomías y la buniotomía son procedimientos complementarios que se pueden hacer con las osteotomías. Los pacientes pueden manifestar insatisfacción con los resultados de estas cirugías, sobre todo porque hay recurrencias, y las recurrencias están dadas sobre todo porque no se escoge la técnica adecuada para corregir estas deformidades. Ahora más adelante pues vamos a hablar de esto, que persista el dolor, el hecho de que se haga una cirugía para corregir una luz valgo no significa que vaya a mejorar el dolor, y son cosas que se le deben explicar al paciente, que puede aumentar la rigidez y que esto también puede alterar su regreso a la actividad deportiva o cualquier otro tipo de actividad que venía haciendo previamente. Los objetivos del tratamiento quirúrgico es que el paciente pueda usar un calzado cómodo, que disminuya el dolor, que pueda retornar a sus actividades diarias previas, el trabajo, el deporte y todo lo que venía haciendo previamente sin ningún problema. Y en cuanto a lo quirúrgico, el objetivo va a ser que se haga una corrección de forma completa del vario y la pronación del metatarso, que se restaure la capacidad de carga del primer rayo y restaurar el equilibrio muscular alrededor de la articulación. Entonces, ¿de qué va a depender la técnica que vamos a utilizar para la corrección de la luz valgo? Pues va a depender básicamente de la severidad de la enfermedad, de si el paciente presenta un metatarsus aductus, el grado de deformidad que tenga de ese metatarsus aducto. Lo que se recomienda es que si es mayor a 15, primero se corrija el metatarso y posteriormente se haga el alus valgo, y si presenta inestabilidad o artrosis en la articulación metatarsofalángica, en la articulación tarsometatarsiana.
Estas son algunas de las técnicas que se usan con mayor frecuencia. Vamos a hacer énfasis pues, en las que más se usan, que es el chevron, el scarf, el lapidus, que es la artrodesis tarso-metatarsiana, y el lacking, que es una osteotomía que se hace en la falange proximal. Este es un algoritmo, este es un esquema de tratamiento que nos da como lugar, nos da como una visión general de qué podemos hacer dependiendo de lo que presente el paciente. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la articulación tarso-metatarsiana. Si esa articulación tarso-metatarsiana está inestable o presenta artrosis, lo que se recomienda hacer es un lapidus de entrada, pero si no presenta inestabilidad, vamos a ver la pronación, vamos a evaluar la pronación del metatarso, y si esa pronación es mayor a 20 grados, pues ya vamos a definir qué tipo de procedimiento vamos a realizar. Más adelante vamos a volver a ver pues, el esquema para explicarlo mejor. La osteotomía tipo chevron es una osteotomía en B que se hace centrada en el eje de giro de la cabeza del metatarso. Está indicada en deformidades leves del alus valgo, corrige más o menos entre 5 y 7 grados del ángulo intermetatarsiano, no va a corregir pronación porque es una osteotomía que es meramente traslacional. No se recomienda hacer una traslación de esa osteotomía más de 5 milímetros porque hay alto riesgo de que falle. La recurrencia puede ser hasta del 10% y va a estar contraindicada en alus valgo severo. Los resultados son satisfactorios con este procedimiento cuando está bien indicado, hasta el 94% cuando se hacen alus valgo leves, pero disminuye drásticamente cuando se hace en alus valgo moderado. Las complicaciones que se pueden presentar son metatarsalgia de transferencia, no unión, atrapamiento de nervios cutáneos y necrosis avascular. Que esto es muy importante por lo que les explicaba previamente de la irrigación de la ubicación de la arteria nutricia del metatarso. De las osteotomías diaficiarias, el SCARF es de las más utilizadas, es una osteotomía en Z traslacional que está indicada en deformidades moderadas de alus valgos. Hay 3 tipos de SCARF y eso va a depender de la longitud que vaya a tener esa osteotomía. Entre más larga, entre más longitud tenga esa osteotomía, mayor poder correctivo va a tener. La osteotomía se inicia dorsal y distal hacia el cuello del metatarso y se extiende hacia proximal y plantar en la base del metatarso. También nos puede corregir el ángulo articular distal del metatarso, hasta 10 grados puede corregir, y también puede generar un desplazamiento plantar de la articulación. Esta es la magnitud de corrección que les explicaba previamente. Plantar se puede desplazar hasta 1 o 3 milímetros, eso lo debemos tener pues en cuenta. La satisfacción con este procedimiento es muy alta, hasta el 98%, y las complicaciones que se pueden presentar es que haya una sobrecorrección con un alus varus, que haya una pérdida de la fijación y que también, al igual que en la osteotomía de chevron, haya una necrosis avascular. Las osteotomías metatarsianas proximales son osteotomías que casi no se usan en el alus valgus porque están indicadas sobre todo para deformidades severas, y en las deformidades severas por lo general va a haber una inestabilidad de la articulación tarso-metatarsiana, y cuando hay inestabilidad lo que más se recomienda es hacer una artrodesis tarso-metatarsiana. Entonces por eso son osteotomías que poco se usan. Esta es una de las osteotomías que es la PROMO, que es una osteotomía oblicua que nos va a corregir tanto pronación del metatarso como desviación. Eso va a depender del ángulo de inclinación que le demos a la osteotomía. Para eso crearon pues como esta reglita, y eso nos va a decir más o menos cómo se debe hacer la osteotomía para corregir angulación y desviación. La osteotomía de la falange proximal, que se conoce con el nombre de Aikin o Akin, es una cuña de cierre medial, es una osteotomía de realineación que nos va a orientar los estabilizadores dinámicos y tiene tasas menores. Esta osteotomía se recomienda
realizar conjuntamente con otro tipo de osteotomías metatarsianas. Va a estar indicada en el alus valgus interfalágico, como lo decía previamente, pues como complemento de otra técnica, y cuando hay compresión sobre el segundo dedo. Va a estar contraindicada cuando hay una subluxación de la articulación tarso-metatarsiana, ya que esto puede estar asociado más a una alteración del ángulo articular del metatarso distal, o porque hay una tracción pues muy fuerte de los tejidos blandos, y en este caso sería más indicado pues hacer una liberación de los tejidos blandos. Esta es la magnitud de corrección, puede corregir hasta 6 grados. La recurrencia puede ser hasta el 21%, y las complicaciones que se pueden presentar: una sobrecorrección y pérdida de la movilidad de la articulación. Se puede fijar con pines, se puede fijar con tornillos, se puede dejar con un vendaje que ahora se los voy a mostrar. Eso ya depende pues de cada especialista y de sus preferencias. La artrosis tarsometatarsiana, que se conoce como el lapidus, se realiza para hacer una alineación ósea al primer radio. También nos va a dar corrección de la pronación, tiene un mayor poder correctivo. Esta osteotomía puede aumentar la presión sobre el primer y el segundo radio. Lo que pasa con esta osteotomía es que se puede acortar hasta 5 milímetros el metatarsiano, lo que puede generar una metatarsalgia de transferencia en las demás articulaciones. Entonces es muy importante hacer un seguimiento o definir si se va a cortar mucho de eso, también hacer un acortamiento de las demás articulaciones. Puede generar fracturas por estrés por la sobrecarga que pueden recibir las otras articulaciones. Se hace una cuña de base lateral y una cuña de base plantar, y esto es lo que nos va a hacer pues como la corrección. Va a estar indicada en cirugías de revisión cuando el paciente tiene hipermovilidad o tiene artrosis, y en alus valgus severo. Va a estar contraindicada cuando hay acortamiento, es una contraindicación pues relativa, cuando hay artrosis y cuando hay no unión. Y las absolutas va a estar contraindicado en el alus valgus juvenil y en la artrosis metatarsofalágica. La artrosis metatarsofalágica nos va a mantener la longitud del metatarso, va a estabilizar la articulación metatarsofalágica, va a estar indicada en deformidades severas cuando ese ángulo es superior a 50, cuando hay una artrosis avanzada, espasticidad, o cuando es una cirugía de revisión. La bunectomía, no como tratamiento aislado, sino como complemento pues de otras técnicas, va a estar indicado como tratamiento único cuando las deformidades son muy leves y el paciente tiene una poca demanda funcional. Cuando se hace como tratamiento único, pues obviamente va a tener una alta tasa de recurrencia porque no se está corrigiendo el problema principal. La liberación de los tejidos blandos es una técnica que se realiza percutáneamente, se hace guiado pues por fluoroscopio. Lo que se hace es liberar el tendón aductor, el ligamento intermetatarsiano y la cápsula lateral, que es lo que genera como ese anclaje de la falange proximal del hallux, para que haya una realineación pues de la articulación. Obviamente no se va a recomendar sola como lo dije previamente, sino como complemento a otra técnica. Va a estar indicada en la subluxación o en la luxación metatarsofalágica, cuando sean leves o moderados, y va a estar contraindicada en las recurrencias de cirugías previas que fueron moderadas o severas, en un ángulo articular distal elevado, cuando haya artrosis o cuando haya espasticidad. La cirugía mínimamente invasiva desde hace unos años viene pues como en apogeo en la cirugía pues del alus valgus. Se han descrito varias técnicas, estas son pues como dos de las más descritas, que es el MICA y el PECA. Ya van en la 4ª generación de estas cirugías.
las ventajas que se han encontrado versus a la cirugía abierta es que el paciente se rehabilita más rápido, que hay menos complicaciones, que el paciente puede hacer un apoyo inmediato y mayor satisfacción del paciente. Y en los estudios se ha encontrado que tiene iguales resultados funcionales versus a la abierta en alus leve o moderado. En el alus valgus severo no se recomiendan estas técnicas. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la severidad del alus valgo, va a depender del paciente y sus comorbilidades y también va a depender de los recursos con los que cuente la institución y de las habilidades que tenga el especialista para hacer estos procedimientos. El vendaje postoperatorio, sobre todo indicado en las técnicas MIS, mínimamente invasivas, pues, va a ayudar al control del edema y al dolor y nos va a mantener la alineación de ese primer rayo y se recomienda por lo menos 6 meses mientras se genera pues como un proceso de consolidación. Entonces volvemos al esquema, este es el esquema que les había mostrado previamente. Entonces vamos a definir si esa articulación tiene una inestabilidad, una artrosis de esa articulación tarso-metatarsiana. Si la presenta, lo que se recomienda es hacer un lapidus, una artrosis pues tarso-metatarsiana. Si no la presenta, entonces vamos a mirar si tiene pronación mayor a 20 grados. Si no la tiene, entonces lo que se recomienda, dependiendo del grado de severidad, si es leve o moderado, si es leve un chevron o si es moderado un scar, pero si la tiene, si esa pronación es mayor a 20 grados, lo que se recomienda es hacer un lapidus, una artrosis tarso-metatarsiana. El manejo postoperatorio se va a realizar con un zapato ortopédico por 4 semanas. Estos pacientes pueden apoyar. Los únicos a los que no se les recomienda el apoyo y se les restringe por 4 semanas el apoyo es a los que se les hace un lapidus, una artrosis tarso-metatarsiana. Se va a citar a las 2 semanas para retiro de puntos. Van a iniciar terapia física después de la 4ª semana y la idea es que inicien con su actividad laboral a la 6ª semana y más o menos van a regresar a su actividad deportiva entre el 3er y el 4º mes. Complicaciones, entonces, recurrencias de la deformidad, de las complicaciones más frecuentes en este procedimiento. La recurrencia va a estar dada muchas veces porque no se escoge la técnica adecuada para el tipo de deformidad que tenga el paciente, que haya una sobrecorrección y ya dejemos un alus varus, que haya una necrosis avascular por compromiso pues, de las arterias nutricias, que no haya una consolidación o una mala consolidación y también el compromiso de las partes blandas que se puedan presentar. Vamos a hablar entonces del juanetillo, bunionet o juanete de desastre, como se le conoce por la posición en la que anteriormente los desastres tejían. Es una prominencia dolorosa de la cabeza del quinto metatarsiano. Al contrario pues del alus valgo, esta se va a presentar por un varo del metatarso y un valgo del metatarso y un varo de la falange. La relación entre hombres y mujeres es muy similar, de 3:1, va a ser mucho más frecuente en las mujeres y va a estar asociado frecuentemente a pie plano y a alus valgo. La etiología es muy similar, genética, asociado mucho también al calzado ajustado y al trauma. El paciente va a consultar por una deformidad. El profe está hablando. Va a consultar por una deformidad, por una prominencia lateral. Esta prominencia lateral con el roce del calzado por lo general va a generar una bursa con una posterior inflamación de esa bursa. Por el roce se puede generar una úlcera sobre esa prominencia ósea que puede terminar en una sobreinfección y también se puede identificar una queratosis lateral y una queratosis plantar. En el examen físico vamos a encontrar un quinto dedo que está abducido, rotado y que también puede estar con una deformidad en martillo. Puede haber un pie plano, contractura del tendón de Aquiles. También podemos encontrar otras anomalías del antepié, sobre todo pues la del alus valgo y la queratosis lateral y plantar que previamente había mencionado. El examen radiográfico, la radiografía P va a ser pues de vital importancia como
como en la patología previa, vamos a medir estos dos ángulos, el ángulo metatarsofalágico y el ángulo intermetatarsiano entre el cuarto y el quinto. Lo normal es que este ángulo sea el intermetatarsiano sea menor a 6 grados. Cuando este es mayor a 6 grados ya se considera patológico, cuando es mayor a 8 grados. 8.5 grados ya se considera patológico. Y la ecografía y la resonancia va a estar indicada básicamente para descartar patologías asociadas a la prominencia lateral, que no sea un tojo, que no sea alguna otra masa de los tejidos blancos. La clasificación, la tipo 1, es cuando hay un cóndilo lateral que es prominente. La tipo 2 es cuando hay una inclinación lateral anómala de ese metatarso, pero no hay una alteración del ángulo intermetatarsiano. Y la tipo 3 es cuando hay un ángulo intermetatarsiano aumentado. El tratamiento conservador se va a hacer evitando el calzado ajustado y usando pues, un calzado adecuado para evitar la compresión de ese alus. El profe Meiser está llamando. Se puede hacer un afeitado de la queratosis, usar un acolchado para prevenir el roce de esa prominencia con el calzado, o también se pueden usar plantillas. En el tratamiento quirúrgico es muy importante hacer una correlación clínica y radiológica para descartar que esa prominencia, o sea, si este se asocia pues a una desviación lateral de ese metatarso. En las leves se van a preferir las osteotomías distales y en el moderado severo las osteotomías diaficiarias. Este es un esquema de tratamiento en el que más o menos, según el tipo de clasificación del juanetillo, se va a definir el tipo de manejo que vamos a hacer. Cuando esa cabeza del metatarsiano es prominente, o sea, en las tipo 1, lo que se recomienda es hacer una condilectomía, que básicamente es hacer una resección de esa prominencia ósea del metatarso, esa prominencia ósea lateral, o cuando ya hay una sobreinfección asociada, cuando hay una recaída de esa patología, lo que se recomienda es una resección de la cabeza del metatarso. En las osteotomías distales, cuando hay un ángulo intermetatarsiano aumentado, se pueden hacer osteotomías transversas del cuello, osteotomía tipo chevrón como la vimos previamente en el alus valgo, osteotomías oblicuas y osteotomía tipo Way, que son las que están acá. Y las osteotomías diaficiarias, las CAF que vimos previamente, indicaban la tipo 3, en la tipo 2 y en la tipo 3, y la oblicua o endomo del tercio medio, que también está indicada pues, en las tipo 2 y tipo 3. Las osteotomías proximales tienen muchas complicaciones, unión tardía, pseudoartrosis o inestabilidad, y esto la hacen pues que no sean de elección para este tipo, o sea, no sean tan requeridas por los quirúrgicos para corregir estas deformidades. Va a estar indicada cuando el ángulo intermetatarsiano está ensanchado y no se recomienda realizar en los 2 centímetros proximales por el riesgo de elección de las arterias. Entonces, para sintetizar el manejo, en la tipo 1 lo que más se recomienda es la condilectomía lateral, y en la tipo 2 y en la tipo 3 hacer una osteotomía tipo SCAR. Eso era todo lo que tenía para hoy. Preguntas, inquietudes.